Buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la Asociación Norte. En nombre del comité organizador le damos la bienvenida a esta charla sobre cáncer de próstata, que es una actividad que cuenta con el aval del Comité Permanente de Educación Médica de la FELSOCEM. A continuación le daremos la palabra a la doctora Silvia Valdés, quien es doctora en Medicina y Cirugía, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en anatomía patológica y citología, es docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNINORTE, también es docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, también de la Universidad Católica de Asunción, y es docente de la Cátedra de Histología en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Asimismo, es médico patólogo del Departamento de Tanatología del Ministerio Público. A partir de este momento puede iniciar, doctora, estamos con usted. Bueno, vamos entonces a empezar esta charla sobre cáncer de próstata, que es una patología que en este mes a nivel mundial, el mes de noviembre, se conoce como el noviembre azul, porque es el mes de la concienciación sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en el sexo masculino. ¿Sí? Voy a mencionar 5 datos sobre el cáncer de próstata. El primero es que el año pasado se reportaron 1.41 millones de nuevos casos de cáncer de próstata según la Organización Mundial de la Salud. Y el cáncer de próstata en este momento ocupa el 5º lugar de causas de muerte por cáncer. ¿Sí? Siempre está en primer lugar el cáncer de pulmón, pero el cáncer de próstata llegó a superar inclusive el cáncer de pulmón en incidencia, pero en mortalidad está en el 5º lugar. Hay en marcha actualmente más de 5.000 ensayos clínicos que están relacionados con el cáncer de próstata, y en el año 2020 en la industria biofarmacéutica se reportaron más de 85 terapias nuevas, o sea, se están trabajando en más de 85 terapias nuevas, incluso vacunas para tratar de prevenir el cáncer de próstata. Y gracias al desarrollo de estas nuevas terapias, la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata aumentó muchísimo. Entre el año 1996 y 2000, la tasa de supervivencia era casi el 80%, y ahora, entre el 2011 y 2015, la tasa de supervivencia para los pacientes con cáncer de próstata llegó a casi el 90%. Hablando de lo que es la incidencia y la mortalidad, la incidencia son los casos nuevos, ¿verdad? En el año 2020 vemos en color azul oscuro los lugares donde hay mayor incidencia. El cáncer de próstata es uno de los cánceres que tiene una gran incidencia en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, y fíjense en algunos países de Europa. Fíjense que Paraguay tiene un color azul un poco más claro. Voy a poner mayor aumento acá, un color un poquito más claro que lo ubica en el segundo lugar. No es el tumor con mayor incidencia en nuestro país, entre 45 y 68.5 por 100.000 habitantes. Se vio que la incidencia de cáncer de próstata es muy alta en Estados Unidos y es muy baja, por ejemplo, en países como Japón y algunos países asiáticos. Pero se vio que personas o inmigrantes japoneses que viven en Estados Unidos, sus descendientes ya padecen cáncer de próstata. O sea que el ambiente y la dieta se cree que influyen en la incidencia del cáncer de próstata. En cuanto a la mortalidad por cáncer de próstata en el año 2020, fíjense que Paraguay, o sea, países de África tienen una alta mortalidad, y Paraguay otra vez está en el segundo lugar, entre 14.3 y 20.8 por 100.000 habitantes, ¿verdad? Con un color rojo no tan intenso como el primer lugar, que es más de 20.8. Entonces, es un tumor que aumenta, que tiene una alta incidencia, y también en algunos países tiene una alta mortalidad. Recordando, porque somos estudiantes, ¿verdad? Algunos de primer curso, otros de tercero, otros están terminando la facultad, pero recordando la anatomía y la histología normal de la próstata. La próstata es una glándula, es la glándula sexual accesoria más grande en el hombre. Tiene más o menos 4 centímetros, pesa 20 gramos y está constituida por una serie de glándulas túbulo-alveolares. Túbulo alveolar significa que tienen como una bolsita donde terminan y unos tubitos, ¿verdad? Y todo eso drenan su contenido en la uretra masculina, ¿sí? 20 conductos excretores que van a drenar. Voy a tratar de dibujar una esquemita, ¿sí? Son alveolares, que dice que tienen una bolsita
¿sí? Todo es gigante, ¿verdad? No es así. Y drenan todas estas glandulitas van a drenar en lo que es la uretra, ¿sí? Y ahí van a desembocar la secreción prostática, perdón, que ayuda a formar lo que es el líquido seminal. Tiene 4 zonas. Una zona periférica, que es la zona que a nosotros nos interesa ahora, porque es la zona donde generalmente se originan los cánceres, ¿sí? El cáncer de próstata. Por eso es que aquí tenemos un esquemita donde está el recto. Por eso es que el tacto rectal se utiliza como un método diagnóstico, ¿sí? Porque al hacer tacto rectal podemos palpar principalmente el lóbulo posterior de la próstata, que es uno de los sitios donde con mayor frecuencia se origina el cáncer de próstata. Después tenemos otras zonas como la zona central, la zona transicional y la zona que está alrededor de la uretra. Recordando anatomía, la vejiga va a excretar la orina por medio de la uretra y la uretra atraviesa a la próstata y esa porción de la uretra se denomina la uretra prostática. Entonces la zona periuretral, luego la zona central, la transicional y la periférica. La zona central y la zona transicional son los sitios de ocurrencia principalmente de lo que es la hiperplasia. La hiperplasia prostática benigna, que es una patología súper frecuente en los hombres de cierta edad, porque a medida que aumentan los años, estas células se vuelven más sensibles a los andrógenos, entonces entran a un mecanismo que se llama de hiperplasia. La hiperplasia significa aumento en el número de células, aumento de crecimiento. Esos andrógenos actúan como un factor de crecimiento que viene y le estimula a la célula. Eso hace que la célula se divida, que entra a mitosis, entonces hay más cantidad de células y eso hace que aumente la glándula, aumente el tamaño. Y es una neoplasia benigna, no tiene un riesgo de transformación maligna. Lo que hace es comprimir aquí la uretra, entonces generalmente se ven los abuelitos, tienen dificultad para la micción. En cambio, el cáncer de próstata, fíjense, crece en la zona periférica. No produce ninguna obstrucción en la uretra, entonces el paciente que tiene cáncer generalmente no tiene síntomas hasta que ya está muy avanzada la enfermedad, ya hizo metástasis a distancia. Metástasis es que el tumor original envía células malignas a otro sitio. Entonces, esas células malignas, por ejemplo, van al pulmón o van a los huesos. El paciente presenta una fractura patológica, se hace una placa, se ve la fractura, se investiga y se ve que había sido, tenía un cáncer de próstata. Cuando tiene ya fracturas, es que el cáncer ya está avanzado, ¿sí? Porque ya salió de la próstata. Entonces, por eso hay que hacerse controles, porque no da síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. Pero en un estadio inicial se puede detectar. ¿Por qué? Porque vamos a ver enseguida que aumenta unos niveles de PSA, que se llama antígeno prostático específico, en sangre. Entonces, esos niveles elevados en sangre hacen que uno sospeche, luego se hace un tacto rectal y si se palpa algo firme, duro aquí, se biopsia, con eso se puede llegar al diagnóstico temprano, ¿sí? Esto para recordar la histología. Es una glándula, dijimos, túbulo alveolar, ¿sí? Tiene alveolos que después se convierten en tubitos que pueden drenar por su ducto excretor. El epitelio, bueno, estas glándulas están en un estroma fibromuscular, ¿sí? Hay tejido fibroso, fibroblastos y células musculares lisas. Y voy a volver atrás. Quiero aumentar el tamaño, solo que no estoy viendo dónde está mi... Aquí está. Estas glándulas tienen 2 capas, eso quiero que recuerden, 2 capas de células. Una capa de células basales, que están en la base, y una capa de células luminales. Muy parecido a lo que habíamos visto en la mama, ¿sí? Esta capa de células luminales es la que secreta la secreción prostática. Acá vemos las concrescencias prostáticas que nos ayudan a hacer el diagnóstico de próstata. Porque a veces cuando estamos en histología nos puede confundir con otros órganos, por ejemplo, la vesícula seminal. A veces es un poco parecida, ¿verdad? Pero esta secreción prostática nos ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces recuerden 2 capas de células. ¿Por qué es importante eso? Porque además que en el cáncer se pierde eso. Las células luminales, voy a poner otra vez más grande. Esas células luminales son altas, ¿sí? A veces son cilíndricas, a veces pueden ser cúbicas también, pero generalmente son cilíndricas. ¿Qué quiere decir cilíndrico? Que es más alto que ancho. Entonces, unas células bajitas en la base y las células luminales, que son las que nos importan hoy, más altas, ¿sí? 2 capas de células. Muy bien, seguimos. Entonces, los alveolos pueden tener evaginaciones, o sea que las células se meten hacia la luz, los cuerpos amiláceos o concrescencias prostáticas, y el estroma es lo que rodea a las glándulas, y el estroma que está constituido por células musculares lisas, tejido conjuntivo, fibroblastos.
El epitelio, esto quiero que recuerden, tiene dos capas. Una capa de células basales y una capa de células cilíndricas, que son las que están hacia la luz, por eso se llaman también células luminales, ¿sí? Que son las que van a secretar nuestra secreción prostática. El acino, entonces, si yo quiero hacer unas tinciones específicas, puedo hacerle tinciones de inmunohistoquímica. Las células basales se tiñen con citoqueratinas de alto peso molecular. Fíjense, bueno, otra vez acá, que las que están arriba no se tiñen, que son las luminales, pero las basales sí se tiñen. Esto es importante porque vamos a ver que en el cáncer estas células desaparecen y estas son las que sufren la mutación y empiezan a proliferar, ¿sí? Sufren la mutación que les dice que ellas no tienen que hacerle caso a las señales de afuera, que ahora tienen que dividirse porque eso es lo que pasa en el cáncer, hay una mutación y la célula enloquece, pierde los controles y lo que hace es dividirse. Entonces las que van a perder el control son las luminales, que si nosotros queremos hacer una tinción para ver las luminales tenemos que hacer una inmunohistoquímica para PSA, que es el antígeno prostático específico, ¿sí? No se van a teñir las basales, se van a teñir las luminales. Bueno, ¿qué es el PSA entonces? El PSA es el antígeno prostático específico, ¿sí? Se mide en sangre y los hombres tienen un nivel normal de PSA en sangre que se ve aumentado en el cáncer, pero también en otras enfermedades. Por eso hay que acompañar si uno tiene en sangre un nivel de PSA elevado, hay que acompañar con otros métodos diagnósticos. Se puede hacer tomografía, resonancia magnética y una biopsia. Y en la biopsia vamos a tener la certeza de si es un cáncer lo que está elevando el PSA o algún proceso inflamatorio, porque a veces las inflamaciones, que se llaman prostatitis, también pueden elevar los niveles de PSA en sangre. Entonces, el PSA es el antígeno prostático específico. ¿Qué es el antígeno prostático específico? En realidad es una serin-proteasa que está regulada por los andrógenos y la función de esta serin-proteasa es licuar el coágulo del líquido seminal, ¿sí? Está normalmente en sangre en bajas concentraciones. Dependiendo de la edad va aumentando, ¿sí? No es lo mismo los niveles de PSA de un hombre joven que los niveles de PSA, por ejemplo, de un paciente de 70 años, ¿sí? Va aumentando a medida que aumenta la edad. Está en las células epiteliales del acino, es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer. Eso quiero que recuerden, ¿verdad? Porque si mañana viene el tío, el abuelo, el papá de ustedes y les trae léeme mi análisis, famoso, vos sos estudiante de medicina y tus familiares, todos quieren que vos les leas sus análisis. Entonces te vienen con sus análisis y vos lees un PSA más de 4. No te asustes, no pienses que tiene cáncer. Eso no es sinónimo de cáncer. Hay que acompañar con otro estudio. Por supuesto que si tiene unos niveles elevados de PSA, ¿qué hay que recomendarle? Que consulte con el urólogo va a revisar, va a hacer un tacto probablemente, va a pedirle otros estudios, si es necesario se le va a pedir la biopsia y ahí vamos a confirmar que sea o no cáncer. ¿Por qué? Porque puede estar elevado en otras patologías, como les digo, en la hiperplasia prostática que se ve luego en los pacientes de mayor edad. La hiperplasia prostática es algo totalmente benigno o se puede ver en procesos inflamatorios como la prostatitis. Entonces, el PSA es específico de la próstata, pero no es específico de cáncer, ¿sí? Su elevación se puede asociar a la presencia de un cáncer. Entonces, si tiene niveles elevados de PSA, le recomendamos que vaya al urólogo y el urólogo va a seguir los siguientes pasos para descartar un cáncer. Pero no digan ya, Dios mío, tiene cáncer, porque no es así, ¿sí? Recuerden eso. Y a medida, como les digo, que va aumentando la edad, va aumentando los niveles normales, ¿sí? En los pacientes hasta 49 años, el nivel normal es hasta 2,5 nanogramos por mililitro. En los pacientes que tienen hasta menos de 60 es 3,5. En los pacientes que están por cumplir 70, 4,5. Y en los que tienen casi 80, hasta 6,5, ¿sí? Entonces, si uno ve el laboratorio de un abuelito con 6,5 no piensen que tiene cáncer, porque es normal para un abuelito de 80 años, pero quizás el 6,5 en un paciente de 40 años puede ser sospechoso, porque para un paciente de 40 años hasta 2,5 es lo normal, ¿sí? Entonces no hay un valor como, por ejemplo, la presión arterial, que lo normal es 120, 80, no, acá, dependiendo de la edad, va variando el valor normal, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad, si está muy elevado, hay que derivar al urólogo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un paciente con cáncer? Dijimos que generalmente no da síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. En algunos casos puede haber dificultad para orinar
porque el paciente puede tener una hiperplasia prostática por su edad y aparte un cáncer. Entonces, esa hiperplasia puede dar dificultad a orinar, un flujo urinario lento, un chorro débil. En algunos pacientes puede haber disfunción eréctil. Ahora, cuando el paciente ya tiene sangre en la orina, eso puede asustar, puede tener dolor de cadera, en la columna de los huesos por las metástasis o debilidad en las piernas y los pies por ya afectación de los fascículos nerviosos. Porque a este cáncer le gusta mucho hacer invasión a los nervios. Entonces, cuando el paciente tiene estos síntomas de abajo, es porque la enfermedad probablemente ya está muy avanzada, ¿sí? Ya está saliendo de la próstata. Y esa presencia de células tumorales fuera de la próstata es lo que da los síntomas. Entonces, por eso es muy importante que cada año los hombres se vayan haciendo en sangre la medición del PSA y en caso de encontrar un nivel alterado, ahí buscar la causa, ¿sí? Porque cuando el paciente ya presenta fracturas o dolor de cadera, es porque el tumor ya está muy avanzado. Entonces, recordando otra vez lo que mencionamos, la vejiga, la uretra, las zonas, ¿sí? La zona central, la zona periuretral, la zona transicional, la zona periférica. Fíjense que el tumor maligno, que es lo que a nosotros nos asusta, que es el carcinoma, está principalmente en la zona periférica. En algunos casos, muy pocos casos, puede presentarse en la zona transicional, pero en la zona central no, que es donde tenemos la hiperplasia, ¿sí? La otra patología, que sería como una patología previa al cáncer, una lesión premaligna, es lo que se conoce como el PIN, que significa neoplasia prostática intraepitelial, ¿sí? La neoplasia prostática intraepitelial es como que la célula está mutada, pero todavía la membrana basal hace que no infiltre, ¿sí? Todavía no es un carcinoma infiltrante. Y esa lesión al cáncer y se origina en la misma zona, fíjense, en la zona periférica y muy poquito en la zona transicional, ¿sí? Estas son lesiones de las que vamos a hablar hoy, ¿sí? Estas son otras lesiones, de todas la más frecuente es, por supuesto, la hiperplasia prostática benigna, una lesión súper frecuente, casi todos los hombres a cierta edad presentan aumento de la glándula prostática por estimulación de los andrógenos. Pues vamos a hablar del carcinoma de próstata. ¿Sí? El adenocarcinoma es la forma más frecuente de cáncer en el sexo masculino. No es la primera causa de muerte. La primera causa de muerte es el cáncer de pulmón, ¿sí? El cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Pero en incidencia, en presentarse, ¿sí? Es la forma más frecuente de cáncer en los hombres. La posibilidad de ser diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de la vida es 1 en 6, y 1 de cada 6 hombres va a tener un diagnóstico de cáncer de próstata. Se ven pacientes mayores de 50 años. Pero en estudios de autopsia, pacientes que murieron por otras patologías, al estudiar la próstata se encontraron en pacientes menores, o sea, de 40 años hasta 60, en el 20%, que ni presentaban síntomas, que ni sabían que tenían cáncer, murieron por otras causas, se encontró en un 20%. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, murió un infarto, se le hizo la autopsia, un abuelito de 80 años no sabía que tenía cáncer, pero se encontró en casi el 70% de los pacientes entre 70 y 80 años. Algo que tienen que saber el cáncer de próstata es que tiene grados, ¿sí? Está el carcinoma de bajo grado, carcinoma de alto grado, ¿sí? Y generalmente esos pacientes que tienen un adenocarcinoma bajo grado mueren de cualquier cosa menos del cáncer. Por eso ahora el tratamiento ya no es tan invasivo para darle una mejor calidad de vida en aquellos pacientes que tienen carcinomas de bajo grado, porque probablemente no mueran por su carcinoma, mueran de otra patología. Y sí, tratamientos más agresivos en aquellos pacientes que tienen carcinomas de alto grado, que sí son carcinomas más agresivos. Entonces, en esos pacientes hay que ser más agresivos para evitar que la enfermedad le lleve a la muerte al paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son ser mayor de edad. Vieron ustedes, entre pacientes entre 70 y 80 años, casi todos tenían cáncer de próstata, incluso sin saber, ¿verdad? Hay una incidencia familiar, si hay historia, algunos genes que pueden estar alterados. El tabaco, la obesidad, el consumo de carnes rojas, el consumo de alimentos muy grasos, no consumir vegetales, no consumir fibra, también aumenta el riesgo, y algunas infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Son factores de riesgo para el carcinoma de próstata.
Entre los factores que están más implicados en el carcinoma de próstata están los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos desempeñan un papel muy importante en el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque la testosterona actúa como un factor de crecimiento en la célula prostática, que esa estimulación hace que ella se divida, la célula entra en mitosis, se divida, y esa estimulación es, o sea, el entrar a mitosis, si ustedes recuerdan biología, para entrar a mitosis la célula tenía que, recuerden, la fase S, tenía que duplicar todo su ADN, copiar todito para regalarle a la célula hija a la hora de dividirse. Y ahí es donde pueden ocurrir errores, y si fallan las correcciones de los errores, entonces la célula hija va a recibir un ADN mutado. Y así empiezan los tumores. Fallas en lo que es la copia del ADN, ¿sí? Y el que recibe una copia de ADN con errores es una célula mutada, ¿sí? Y esa célula mutada, cuando pierde la capacidad de ir a la apoptosis, porque está todo mal su ADN, o pierde la capacidad de no hacerle caso a los factores de crecimiento, sino que ella decide, me voy a dividir, me voy a dividir, me voy a dividir, así empiezan los tumores, ¿sí? Entonces, se vio que la testosterona está muy implicada en el crecimiento de estas células tumorales y en la supervivencia. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, ¿verdad?, para eliminar a la célula y ir a la apoptosis. ¿Se acuerdan de la apoptosis? Se tienen que activar los mecanismos para eliminar a esa célula mutada. Y en este caso no se eliminan, sobreviven estas células cancerosas, y toda esa, el mantener esas células atípicas, las células neoplásicas, en el cáncer de próstata se vio que está muy implicada la testosterona. La testosterona ayuda a que permanezcan vivas, a que crezcan y a que sobrevivan esas células mutadas. Hay también factores genéticos. Por ejemplo, la raza se vio que es mucho más frecuente en los hombres negros, pero también se vio que es más frecuente en los hombres de raza negra en los Estados Unidos que en África. O sea, tuvimos que, cuando vimos la incidencia, vimos los colores, era muy azul en Estados Unidos y no era tan azul en África. Pero la mortalidad sí se vio que es mayor en los pacientes de raza negra que viven en África. El gen de los receptores androgénicos está constituido por unos codones que tienen esto, ¿verdad? Que tienen citosina, adenina, guanina muy repetidos, ¿sí? Y en la raza negra hay repeticiones más cortas, y eso hace que ellos sean más susceptibles a estas alteraciones y a desarrollar cáncer de próstata. También hay mutaciones adquiridas, por ejemplo, en las pacientes que están en la enfermedad terminal, se vio que tienen pérdida del P53. Recuerden, el P53 es uno de los gobernadores, uno de los guardianes del ADN. Hay lesiones del gen del RB, del retinoblastoma, y amplificaciones del gen del receptor andrógeno. Al amplificarse los receptores, como que hay más receptores, entonces cualquier mínima dosis de testosterona ya es captada por la célula y ya actúa como factor de crecimiento para que se divida. Y también hay alteraciones epigenéticas. ¿Qué significa epigenético? Que no está en la copia, sino que está, por ejemplo, en la cromatina, ¿sí? La cromatina que está desenrollada es más fácil de transcribir que la que está altamente enrollada. Entonces, si la cromatina está desenrollada, mi polimerasa puede copiar la información que hay ahí. Y si mi cromatina está muy enrollada, entonces es como que se oculta y se entierra ese gen, y mi polimerasa no puede copiar, ¿sí? Entonces, esas son las alteraciones epigenéticas. En este caso, hay una hipermetilación del gen de la glutatión S-transferasa 1. ¿Qué hace la glutatión S-transferasa 1? Regula negativamente la expresión de un componente que es muy importante para prevenir la vía del daño del ADN. Entonces, como está hipermetilado, ¿qué pasa al estar hipermetilado? Está muy enrollado el ADN, entonces no se puede copiar la glutatión S-transferasa, entonces no se puede prevenir, o sea, no se puede reparar el ADN dañado, y ese ADN dañado se copia y va a la célula hija, y así la mutación se amplifica. Para que ocurra un cáncer de próstata, generalmente hay unos cambios primero en el epitelio. ¿Sí? Acá en este esquemita tenemos el epitelio normal. Fíjense, lo que está así estiradito son mis células basales, y las células cilíndricas son mis células luminales. ¿Sí? Fíjense que aquí, por más que haya ya una displasia, ¿qué es displasia? Un crecimiento desordenado. Por más que haya displasia, están todavía presentes. Una vez que ya hay carcinoma, fíjense, desaparecen mis células basales y quedan solamente las luminales. Vamos a ver otra vez al inicio. Lo normal, una célula cilíndrica, núcleo en la base, todos los núcleos más o menos al mismo nivel, ¿sí? Citoplasma alto. Cuando empieza la mutación, lo primero que pasa con la célula es que pierde la relación núcleo-citoplasma, ¿sí? El núcleo está más grande y hay menos citoplasma. Entonces, fíjense, tenemos ya núcleos grandes, más feitos.
se empieza a ver nucleolo, cosa que en la célula normal no se ve. En la célula hay células que sí tienen nucleolo evidente, pero la próstata no es una de ellas. Entonces aparece un nucleolo evidente. Fíjense que ya se pierde esa capa única de células normales y ahora tenemos que están a cualquier lado. ¿Por qué? Porque se pierde la polaridad. La célula mutada ya pierde un montón de cosas que tenía cuando era una célula normal. Esta displasia puede ser de bajo grado o de alto grado. La displasia de bajo grado es el PIN de bajo grado. La displasia de alto grado se denomina PIN 2 y PIN 3. PIN es neoplasia prostática intraepitelial, ¿sí? Este PIN, dijimos, puede ser 2 o 3. Cuando la displasia es moderada es 2 y cuando ya es muy severa es 3. Fíjense que a medida que va aumentando la displasia, el desorden, las células cada vez son más feas, cada vez el núcleo es más grande y cada vez el núcleo es más prominente. En todo este PIN hay un aumento del número de células en la estratificación. Cuando era una sola capa, pues hablo de las luminales, ¿verdad? Una sola capa, ahora son varias capas. Cuando llegamos ya a lo que es la displasia severa y el carcinoma, se convierte en una sola capa de células, ¿sí? Cuando empezamos, yo le dije lo normal es tener 2 capas, una capa de células basales, una capa de células luminales. En el cáncer desaparecen las células basales y queda una sola capa de células luminales, pero son totalmente anómalas, células puro núcleo, poco citoplasma, ¿sí? Entonces el PIM, ¿dónde vamos a encontrarlo? En el epitelio de los acinos, ¿sí? Son células que tienen atipia. ¿Qué significa atipia? Que no es típico. Pero la membrana basal, todos los epitelios asientan sobre una membrana basal, está intacta. Tiene varias características con el carcinoma. Primero, morfológicas. Hay núcleo enorme, nucleolo evidente. Inmunohistoquímica. Son positivas para PAS. No hay, en algunos casos, como el PIN de alto grado, ya no hay casi positividad para las queratinas, para las células basales. Y genéticas. La ubicación, por ejemplo, ¿verdad? La ubicación está en la zona periférica. Una vez que rompen la membrana basal, se convierten en carcinomas infiltrantes. Como les dije, están las de bajo y alto grado y asientan en la zona periférica. Tiene un valor predictivo para cáncer, principalmente la lesión de alto grado. Se cree que los pacientes que tienen PIN de alto grado en los próximos 20 años van a desarrollar un carcinoma infiltrante sí o sí, ¿sí? Si en una biopsia se encontró PIN de alto grado, hay que seguirle a ese paciente porque en cualquier momento puede desarrollar un carcinoma infiltrante, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo del PIN de bajo grado. El epitelio marca es más oscurito. Voy a mostrarle lo normal acá con la flechita azul. Lo normal. Son las basales y el epitelio cilíndrico. Fíjense, el núcleo en la base y citoplasma altito encima, ¿sí? Esta es una glándula normal. Estas no. Estas son glándulas oscuritas. Pero respetan todavía, tienen la membrana basal, ¿sí? Entonces tienen un epitelio más oscuro, hay un aumento del tamaño del núcleo, por eso es más oscuro, hay más núcleo y menos citoplasma. La cromatina está todavía normal, no hay nucleolos y las células basales están intactas, lo que vamos a ver acá. Fíjense, hay más núcleo, menos citoplasma, hay apiñamiento, tiene que ser una sola capa y ahora vemos, fíjense, 2, 3, 4, 5 capas de células, pero están todavía presentes mis células basales y está presente mi membrana basal, ¿sí? Si está presente mi membrana basal, eso está ahí contenido. De alto grado, fíjense, ya hay como formación de puentes, como que las células suben y bajan. Hay proliferación dentro de la luz, las células son más grandes, la cromatina es irregular y aquí sí aparecen estos, los nucleolos, ¿sí? Aparecen ya los nucleolos, se ven nucleolos, ¿sí? Los nucleolos ya son evidentes, fíjense, puro núcleo, son las células que se ven esos puntitos de los nucleolos. Cada vez más núcleo, menos citoplasma. Hay varios patrones. Está el micropapilar, que forma como papilitas, está el plano y está el que tiene apilamientos intraluminales que se llama el tufting. En esto, si nosotros hacemos unas tinciones, vamos a ver que hay algunas células basales todavía conservadas, poquitas, pero están presentes, ¿sí? Y la membrana basal, por supuesto, conservada, ¿sí? Acá está el apiñamiento, que es el patrón tufting, el micropapilar, que es como que las células se meten formando papilas, pero no tienen un eje fibroconjuntivo y vascular verdadero. El plano es que la luz está aplanada y el cribriforme es como que forman puentes, ¿sí? Es como que van cruzando de un lado a otro de la luz de esa glándula. Acá fíjense, está todavía presente mi membrana basal, las células están estratificadas y hay nucleolos evidentes, ¿sí? Voy a mostrarles.
Núcleo, nucleolo, núcleo, nucleolo. Esto no se ve en una célula normal, ¿sí? Núcleos enormes y nucleolo evidente. Pero está todavía presente en las células basales, ¿sí? Si hacemos una tinción de queratina, dijimos la queratina era para las células basales, fíjense, todo lo que está oscurito son las células basales, están todavía presentes en el epitelio, ¿sí? Y el nucleolo, con esta tinción, se ve súper bien el nucleolo. Bueno, pero fíjense, las células basales están presentes y está todavía presente la lámina basal. Una vez que desaparecen las células basales, desaparece la lámina basal, tenemos el carcinoma infiltrante, ¿sí? Fíjense esta tinción, acá están presentes mis células basales. Las células son atípicas, son puro núcleo con nucleolo evidente, pero está presente mi célula basal. Quiere decir que está todavía contenido dentro de lo que es el ácido. Una vez que se rompe esto, ahí las células se meten, infiltran y tenemos ya el carcinoma infiltrante. Entonces, un esquemita para el PIN de bajo grado y el PIN de alto grado, ¿sí? Hay estratificación, que quiere decir que hay capas, estratos, ¿sí? Hay aumento del tamaño de los núcleos, pero no hay nucleolo. La cromatina es normal todavía. La membrana basal está intacta y la capa de células basales está intacta. En el PIN de alto grado hay mayor estratificación. Pueden haber esos patrones que dijimos, ahora plano, micropapilar, cribiforme, tufting. El núcleo está cada vez más grande. Hay aumento de la densidad de la cromatina y acá sí se ven los nucleolos. Fíjense que hace rato vimos que con esa tinción de inmunohistoquímica que hay células basales pero discontinuas, ¿sí? Y la membrana basal, que es donde todos los epitelios sientan, está todavía intacta, ¿sí? En ambos está intacta la membrana basal. Se rompe la membrana basal y ahí sí se pueden colar las células y ahí tenemos el carcinoma infiltrante, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Dijimos hace rato, cuando empezamos, habíamos visto cómo la glandulita tenía una superficie lisa, la glándula normal. Fíjense, ahora tenemos estas áreas amarillentas. Estas áreas amarillentas están en la zona de la periferia, ¿sí? Acá está la uretra. Y ahí, esas áreas amarillentas, si nosotros pudiésemos palpar, son áreas de consistencia dura, ¿sí? Tienen consistencia más dura que el resto de la glándula. Por eso con el tacto rectal se pueden palpar áreas duras y esas áreas duras son las que se van a biopsiar. Fíjense las glándulas que tenemos en el cáncer. Son glándulas que tienen una sola capa de células. Ahora tuvimos lo normal. Capa de células basales, las cilíndricas luminales. Acá eso no existe. Una sola capa de células. Los núcleos grandes, la cromatina abierta, los núcleos, los súper evidentes. Y si le hacemos una queratina, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque ya no hay células basales. Fíjense, una sola capa de células. Fíjense, una sola capa de célula. Acá parece que son varias, pero por el corte nomás. Una sola capa de célula, el núcleo enorme y el nucleolo súper evidente, ¿sí? Acá vamos a comparar. Acá con la flecha amarilla tenemos glándulas normales. Voy a poner a mayor aumento. Capa de células basales, estas que son más oscuritas. Las luminales, son cilíndricas, ¿sí? Acá tenemos la célula tumoral. A veces cuesta, ¿por qué? Porque el tejido normal son glándulas y el tumor son glándulas también, ¿sí? Son glándulas que se están metiendo entre las glándulas, entonces a veces es un poquito difícil saber qué estamos mirando. Entonces tenemos que fijarnos en el número de capas, ¿sí? Fíjense acá, una capa de células, una capa, puro núcleo, enorme núcleo, poco citoplasma, puro núcleo, casi nada de citoplasma. Vamos a comparar otra al normal. Capa de células basales, mucho citoplasma, el núcleo en la base. Acá no se ve el nucleolo, acá se puede ver algún nucleolo, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, una glándula maligna que se está metiendo al lado de la glándula normal, ¿sí? Entonces, tenemos con las flechas azules las glándulas atípicas del tumor, ¿sí? Yo puedo dudar, a veces será que es, no sé, una atrofia. Atrofia es cuando las células se vuelven chiquititas porque no tienen estímulo. Yo puedo dudar, entonces, ¿qué hago? Le puedo hacer una citoqueratina. Fíjense, todas estas que están marcaditas en marrón son células que tienen células basales, ¿sí? Esta glándula tiene células basales, esta glándula tiene algunas células basales, esta tiene células basales, esta que está acá tiene células basales, tiene células basales. ¿Qué quiere decir eso? Que son glándulas normales. Entonces, todas estas glándulas que estamos viendo acá, que son muchísimas, tienen una sola capa de células. Acá se ven celeste el núcleo. No hay células basales, quiere decir que todas estas glandulitas son las glandulitas del tumor que se están metiendo en mi próstata, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos, los que estudiaron ya anatomía patológica, vimos que los adenocarcinomas o los tumores que forman luces glandulares se dividen en bien moderada y pobremente diferenciados.
Eso no se usa para la próstata. Porque para la próstata se vio que, por más que todas forman lucecitas glandulares, hay algunos patrones que hacen que tengan un mejor pronóstico o un peor pronóstico. ¿Qué se usa para la próstata? Se usa el score de Gleason. ¿Sí? El doctor Gleason, el doctor Donald Gleason, era un médico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estudió muchísimas biopsias de próstata y vio, ¿verdad? Que a algunos pacientes les iba súper bien, llegaba a los 90 años con su cáncer de próstata, se morían de cualquier cosa y no del cáncer. En cambio, pacientes más jóvenes quizás que tenían otros patrones del cáncer de próstata morían por el cáncer de próstata. Entonces él hizo una gradación viendo los patrones de las glándulas, ¿sí? Y eso es lo que se llama el sistema de Gleason. El sistema de Gleason va a clasificar al cáncer de próstata en grados según el patrón de las glandulitas. Y se junta el sistema de Gleason con el estadio. ¿Qué es el estadio? Es si el paciente tiene un tumor, dónde está el tumor, si el paciente hizo metástasis a ganglios y si el paciente hizo metástasis a distancia, por ejemplo, al hueso, al pulmón, etc. Se juntan esos dos y con eso se halla el pronóstico del paciente, ¿sí? Entonces, esto es el original que hizo Gleason en el año 60 y algo. El patrón 1 eran glandulitas, todas con una sola capa de células, pero todas redonditas, más o menos el mismo tamaño. El patrón 2 ya tenían un tamaño diferente, pero todavía había un poquito de tejido, de estroma, que separaba una glandulita de la otra. En el 3 ya eran glandulitas más pegadas de diferentes tamaños. En el 4 ya formaban estos patrones cribiformes que ya no se entiende dónde termina una glándula, dónde empieza otra. En el 4 y en el 5 ya eran o células sueltas, que ya no formaban luces glandulares, o áreas donde había mucha necrosis en el centro. Entonces el patrón 1 y el 2 son patrones donde los pacientes que tenían este score de Gleason sobrevivían, no morían por el tumor. A partir del 3 ya se empezaba a ver que el paciente podía fallecer por el tumor. El 4 y el 5 ya eran mucho más agresivos. ¿Cómo se halla el patrón de Gleason? Se halla sumando los patrones. Patrón 1, patrón 2, 3, 4, 5. Se suman dos patrones, el patrón predominante y el patrón secundario, ¿sí? Entonces, mirando, por ejemplo, hay muchas áreas de 3 y un poquito de 4, se suma 3 más 4, el score de Gleason es 7. Todo el tumor es igual, se suma el patrón, 3 más 3, 2 más 2, entonces acá el score de Gleason es 4, aquí el score de Gleason va a ser 6, puede tener 4 más 5 o 5 más 4 y va a ser 9, ¿sí? Entonces, este era el patrón que se usaba. Se vio, como les dije, que los patrones 1 y 2 tenían demasiado buen pronóstico. El paciente fallecía de cualquier cosa menos el cáncer de próstata. Entonces, después se hicieron varias revisiones en el año 70, en el año 80, 90, hasta el año 2005, 2015, que dijeron, bueno, vamos a hacer un patrón de Gleason modificado, ¿sí? La mayoría de los patrones de los tumores tienen más de un patrón, ¿sí? Puede ser 3 con áreas de 4, 4 con áreas de 5, a veces tienen 3 patrones. Se suma el patrón dominante, el que hay más en el tumor. Si el 60% del tumor es 3 o el 70% del tumor es 3, entonces 3 va como el patrón dominante. Se escribe primero y después se suma el patrón subdominante, ¿sí? Supongamos que tenemos gran parte del tumor, 80% del tumor es 3. Y tiene alguna, el 20, el 30% es 5, 3 más 5, 8. Se pone primero en la suma. Acá en la suma sí importa el orden de los factores. Se pone primero la suma del patrón dominante. Supongamos que mucho era 5 y había un poquito de 4. Bueno, 5 más 4, ¿sí? A veces hay 3 patrones, hay áreas de 5 también. Bueno, se puede poner en el informe. Se observan algunas áreas de 5, pero la suma es de 2 patrones, ¿sí? El dominante y el subdominante. Voy a borrar todo esto. Y voy a usar mi puntero, ¿sí? Como les digo, en el patrón, en el nuevo score de Gleason que se usa ahora, eliminó el 1 y el 2. A partir del 3 vamos a contar, ¿sí? A partir del 3. Entonces, la ISUP utiliza la clasificación actual del score de Gleason modificado, le divide en grupos, grado-grupo. Grado-grupo 1 es el Gleason 3 más 3, 6. El 2 y el 3 es 7. Pero fíjense la diferencia. En el 2, el patrón que domina es el 3, es 3 más 4. Y en el 3, el patrón que domina es el 4, ¿sí? 4 más 3. Los dos suman 7, pero acá, como les digo, sí importa el orden de los factores. No es como aprendimos matemática. Aquí sí importa. Cuando domina el 3, tiene mejor pronóstico que cuando domina el 4. Por eso uno es grupo 2 y el otro es grupo 3. Estos que tienen 7, pero con mayor cantidad de 4, tienen peor pronóstico que los que tienen 7, pero con mayor cantidad de patrón 3.
El grupo 4 es el 8, 4 más 4, o 5 más 3, ¿verdad? Y el grupo 5 es 9 y 10, ¿sí? Acá en el 5 ya no importa si es 4 más 5, 5 más 5, no importa. Tienen igual pronóstico. El de mejor pronóstico es este, el 1, 3 más 3. Y el de peor, uno de los pronósticos más adversos, por supuesto, es grado 5, grado 4, donde el tumor ya es muy agresivo. Fíjense, el 7, donde el score de Gleason predominante, o el patrón predominante es 3, tiene mejor pronóstico que el 7, donde el patrón predominante es el 4. ¿Sí? El 4 va a tener muchas áreas de 4, empeora el pronóstico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se ve en la microscopía. Cuando yo hablo de 3, son glandulitas de diferente tamaño, una sola capa de células, pero hay todavía tejido que les separa, ¿sí? Tejido que les separa. Yo puedo, me imagino que tengo un lápiz mientras estoy viendo la biopsia, yo puedo separar esta glándula de la vecina, esta glandulita de la glándula vecina, esta glándula de esta, ¿sí? Es como que se puede separar todavía. Son glándulas chicas, mucho más chicas que la glándula normal, una sola capa de célula, nucleolo evidente, pero puedo separar una luz glandular de la otra, ¿sí? Acá tenemos, esta es una glandulita, esta es otra, una tiene forma de semiluna, ¿sí? Como esta, por lo cual es una semiluna. Pero yo puedo separar todavía una glándula de la otra, ¿sí? Fíjense, nucleolos re evidentes. Vamos al 4. En el 4 tiene este patrón medio cribiforme. Yo no puedo separar una glándula de otra. Los contornos glandulares son muy irregulares, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si tomamos esta glandulita, esta célula, no sé si ven todos, esta célula, yo no sé si es de esta luz glandular o de esta luz glandular. Esta célula, yo no sé si es de la pared de esta glándula o de esta glándula, ¿sí? Cuando yo con certeza, por ejemplo, esta célula, no puedo separar y decir, esta célula, esta, es de esta luz glandular o es de esta luz glandular, ahí estamos en el patrón 4, cuando yo no puedo separar con certeza una luz glandular de la otra. O cuando tiene este patrón que parece como células claras, o este patrón que parece un glomérulo, si ustedes se acuerdan del riñón, ¿sí? Del riñoncito, parece como un glomérulo, ahora con su cápsula de Gleason, con su cápsula, perdón, de Bowman, pero no es un riñón, ¿sí? Estamos en la próstata. Pero las glándulas hicieron este patrón que parece un riñoncito, ¿sí? Patrón nefroide, hipernefroide, como si fuesen glomérulos. Esos son patrones del 4, ¿sí? O estas células súper claras, pero todas pegaditas que yo no puedo separar. Fíjense, todas pegaditas las glándulas, ¿sí? Un patrón cribiforme. Fíjense, voy a poner mayor aumento. Por ejemplo, este núcleo que estoy señalando, este núcleo, no sé si es la pared de esta glándula o de esta glándula. No puedo separar, ¿sí? Cuando yo no puedo separar este núcleo, no sé si es de esta glándula o de esta glándula. Ahí estoy en el 4. Luego tenemos el 5. El 5 tiene o islotes de sólidos, no hay luces glandulares, son todas células, o células sueltas, o áreas de necrosis en el centro, ¿sí? No se forman glándulas, es muy infiltrante, pueden ser células sueltas, puede ser un patrón sólido, o puede ser el comedo, que es el comedo que tiene necrosis en el centro. Fíjense acá, ya no hay luces glandulares, son todas células neoplásicas. Estas son todas células sueltas, puro núcleo, fíjense, puro núcleo. Citoplasma. Y este es el patrón comedo, ¿sí? Una plancha de células atípicas y en el centro necrosis. ¿Por qué? Porque crece tan rápido que la nutrición no le llega a la célula del centro y mueren por necrosis coagulativa, ¿sí? Esa es la necrosis tumoral. Quiere decir que la velocidad de crecimiento es muy alta. Voy a poner mayor aumento y fíjense que las células tienen un núcleo enorme y tienen un nucleolo súper prominente, ¿sí? Acá ya no se forma luces glandulares, ya un patrón sólido con necrosis. Todo esto que se ve acá rosadito son células muertas. Para los que todavía no dieron necrosis, necrosis significa muerte celular, ¿sí? Son células que murieron porque tan rápido creció el tumor y no crecieron tan rápido los vasos para nutrirle que se muere esa parte del tumor. Eso quiere decir que el tumor es muy agresivo porque tiene una velocidad de crecimiento muy rápida. Estos tumores hacen metástasis. Primero, antes de mostrarles esta imagen, les quiero mostrar esta. Ellos invaden a los nervios, ¿sí? Porque los nervios, los fascículos nerviosos tienen un perineuro que es muy permeable en la próstata, entonces para ellos es más fácil meterse
a lo que es alrededor del nervio. Fíjense, acá están las glandulitas, una sola capa de células, nucleolo evidente, y acá está nuestro fascículo nervioso, ¿sí? Para lo que veo en histología, así se ve el fascículo nervioso, ¿sí? Fíjense cómo las glandulitas se están metiendo alrededor de los nervios. Y por ahí se pueden colar y pueden viajar a ganglios, ¿sí? Fíjense, acá están nuestros ganglios, folículos linfoides, la cápsula de tejido adiposo, y acá se ven glandulitas que vienen de la próstata, con una sola capa de células, núcleo prominente, ¿sí? Hacen metástasis a los ganglios obturadores, a los ilíacos. De ahí pueden ir por el conducto torácico, pueden ir a lo que es aurícula derecha, ahí pasar a los pulmones. Entonces hacer metástasis a pulmones, y algo que es muy característico de la próstata es que hacen unas metástasis a hueso, ¿sí? Hueso, columna vertebral. Generalmente los abuelitos no tenían ningún síntoma hasta que de repente hicieron una fractura patológica en la cadera, una fractura patológica en la columna, se les hizo una radiografía, se ven un montón de lesiones osteoblásticas. ¿Qué es osteoblásticas? Formadoras de hueso. Estas células le estimulan a los osteoblastos a formar hueso. Entonces forman unas lesiones formadoras de hueso, ¿verdad? Fíjense, acá está mi columna vertebral, y estas manchas amarillentas son áreas de metástasis, ¿sí? Hasta ahí llegaron estas células malignas, llegaron al hueso y están estimulándola a formar hueso, y eso debilita en sectores del hueso y se forman las fracturas patológicas. Entonces, esto es característico de la próstata, metástasis osteoblástica, ¿sí? A columna, a hueso sacro, a los huesos ilíacos, y esto provoca fracturas patológicas. Y cuando se hace el diagnóstico de la fractura, quiere decir que el tumor ya abandonó la próstata y ya está viajando por sangre a sitios distantes, y eso empeora el pronóstico, ¿sí? Entonces, a veces yo puedo tener un ganglio con algo que no sé, no forma lucecitas glandulares, sino que son células sueltas. ¿Qué le puedo hacer para saber si viene de la próstata? Una tinción de inmunohistoquímica para PAS, que dijimos que era específico para próstata, ¿sí? Y va a ser positivo en las células atípicas. Fíjense, las células tienen un núcleo enorme, núcleo prominente, y su citoplasma se tiñe positivo para el antígeno prostático específico. Entonces estoy segura que esa metástasis que estoy viendo se originó en la próstata. Entonces, ¿cómo yo hago la estadificación? Dijimos, para tratar a un paciente con cáncer de próstata, dos cosas: el score de Gleason de la biopsia y el estadio tumoral. ¿En qué estadio está el paciente? ¿Cómo se hace eso? Primero se ve el tumor, ¿sí? Si el tumor fue un hallazgo, no fue palpable, pero el paciente tenía niveles de PSA elevados, una imagen radiológica sospechosa, se toman biopsias y se encontró en las biopsitas, se encontró en el material resecado, en más del 5% del tejido resecado se encontró tumor, 1, no más de 5. En más de 5, T1B. Y si el tumor fue identificado por PSA elevado, es T1C, ¿sí? El T2, T3 y T4, a medida que vamos subiendo, T2 es peor, si el T4 es peor, ¿verdad? Es cuando el tumor ya es evidente, ya se palpa, ¿sí? El 2 es un tumor que está dentro de la próstata, no salió de la próstata. El 3 es cuando ya salió la próstata, ya rompió la cápsula, invadió vesículas seminales o invadió tejido periprostático. Y el 4 es cuando ya invade órganos vecinos. Fíjense, si ustedes se acuerdan, el esquemita de la próstata, por arriba está la vejiga, por atrás está el recto, entonces si invade recto o vejiga, ya es un T4, ¿sí? Un tumor que ya se está metiendo a los órganos vecinos. Entonces, se ve si el paciente está en un T1, que es un tumor que no es evidente, un T2, que es un tumor que está en la próstata, T3, un tumor que ya está rompiendo la cápsula, metiéndose a las vesículas seminales, T4, un tumor que invade órganos vecinos. El N sí hizo metástasis a ganglios. NX no se puede saber porque no se ve en las imágenes y no hay ninguna biopsia de ganglios. N0 es cuando se hicieron biopsia de los ganglios o se hicieron imágenes y estamos seguros de que no hay metástasis a ganglios. Y N1 es cuando sí hay metástasis a ganglios. Y M es metástasis a distancia, ¿sí? Pulmón, corazón, pulmón, hígado, hueso. MX no se puede saber porque no hay ninguna imagen o no se dice ninguna imagen. M0 cuando se hicieron imágenes y no hay ninguna metástasis. M1 cuando hay metástasis a distancia. El A es ganglios no regionales, el B a huesos y C a otras localizaciones. Entonces así se hace el estadio. Un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor que no es clínicamente evidente, que no es palpable, pero que por una biopsia se encontró, que no tiene ganglios y que no tiene metástasis, está en un estadio 1. Ese señor tiene
todas las chances de sobrevivir, probablemente fallezca de otra patología. El tratamiento para ese paciente no va a ser un tratamiento tan radical porque ese paciente tiene un excelente pronóstico. Ahora un paciente que tiene un tumor enorme, que ya rompió la próstata, que se esté metiendo, por ejemplo, al recto, que tiene metástasis a los ganglios, ilíaco obturatrices, los ganglios de la zona, y que también hizo metástasis a hueso, que tiene metástasis a distancia, está en un estadio 4. Ese paciente sí va a tener otro tratamiento porque sus chances de sobrevida están muy implicadas porque ya tiene un tumor muy avanzado, ¿sí? Entonces, así se hace la estificación del cáncer de próstata y así el oncólogo ve y el urólogo qué tratamiento ofrecerle a ese paciente. Recuerden, los pacientes con un estadio inicial tienen muchísimas chances de sobrevida y los pacientes con un estadio avanzado ya disminuye su chance de sobrevida. Hay que prevenir y hay que hacer el diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué hay que hacer? A partir de cierta edad, los pacientes, o sea, los hombres tienen que hacerse controles anuales de PSA en sangre, ¿sí? PSA en sangre, antígeno prostático específico. También reducir la ingesta de, como vimos hace rato, alimentos muy ricos en grasa y carnes rojas. Aumentar el consumo de frutas, cereales y verduras. Llevar una dieta variada que tenga alimentos vegetales y tratar de no fumar, por supuesto, vimos hace rato que el tabaco está implicado, y consumir el vino, pero de manera responsable, ¿sí? Porque se vio que los profenoles los polifenoles, perdón, que están presentes en el vino, tienen cierto grado de prevención, ¿sí? Y recordar que a partir de cierta edad hay que hacerse los controles anuales. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad. Como siempre, yo le doy un enfoque patológico porque es mi especialidad, pero espero que les haya sido de utilidad esta charla del cáncer de próstata. Estoy atenta si es que hay algunas preguntas y nos vamos a estar viendo por la facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, excelente ponencia como siempre. Yo lo disfruté bastante y creo que mejor explicación no hay. Espero seguir contando con usted para próximas actividades y para nosotros siempre es un gusto enorme y un placer tenerla con nosotros. También muchísimas gracias a los asistentes, que espero que hayan disfrutado la charla y nos vemos en las siguientes actividades. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.